Buenas noches, mi nombre es María Belén Delgado y junto a William Córdoba les vamos a hablar acerca de las lesiones biliares iatrogénicas. Debido a que las enfermedades del sistema biliar pueden ser muy dolorosas, debilitantes e incluso pueden llegar a ser mortales, se debe tener un conocimiento apropiado sobre las variaciones anatómicas que el sistema biliar tiene. Un conocimiento absoluto de las variaciones anatómicas junto con una disección cuidadosa y la identificación de las estructuras en el momento de la cirugía son necesarios en cualquier operación hepatobiliar. Es importante realizar el procedimiento sin contratiempos la primera vez, debido a las consecuencias que una falla podría tener. Y es igual de importante reconocer la lesión iatrogénica para que se pueda realizar la reparación y la derivación apropiadas. La colecistectomía laparoscópica es el gold estándar para la enfermedad benigna, como vimos previamente. Em, Se la ha relacionado con una estadía hospitalaria más corta, con un regreso más temprano a la actividad normal, con menos dolor postoperatorio y mejores resultados estéticos comparados con la laparotomía. A pesar de todos estos beneficios de la colecistectomía laparoscópica, la tasa de lesión iatrogénica del conducto biliar ha aumentado de 0.1 a 0.2 cuando se realizaba la colecistectomía abierta, a 0.4 y 0.6 con la colecistectomía laparoscópica. Em, Esto significa que ha aumentado la tasa de morbilidad y mortalidad en los pacientes y la colecistectomía laparoscópica es la forma más común de trauma biliar. Ya. Para la clasificación de lesiones biliares, debemos saber que una consecuencia importante de muchas lesiones biliares es la fuga de bilis, seguida de una eventual estenosis. Además, la ligadura de los conductos biliares proximales con clips quirúrgicos puede provocar un empeoramiento del estado clínico y el paciente podría presentar colangitis e ictericia. El sistema de clasificación de Bismuth es la primera clasificación y se basa en ubicar las estenosis con relación al nivel más distal con respecto a la bifurcación hepática. Em, entonces, esta clasificación toma en cuenta la ubicación más distal en que la mucosa biliar sana está disponible para la anastomosis durante la reparación de una estenosis de fuga. Ya. Esta clasificación ayuda al cirujano a elegir el sitio apropiado para la reparación y se ha demostrado que el grado de lesión en esta escala se correlaciona con los resultados después de la reparación quirúrgica. Entonces tenemos que en esta clasificación existen 5 tipos. Entonces vamos a tener que en el tipo 1, como se ve en la imagen, se trata de una estenosis baja del conducto hepático común con una longitud de 2 centímetros del muñón del conducto. En el tipo 2 es una estenosis proximal del conducto em, hepático común con una longitud del muñón menor a 2 centímetros. En el tipo 3, la estenosis del ilio, sin remanente del conducto hepático, persevera la confluencia de los conductos hepáticos. Ya. El tipo 4, la estenosis del ilio comprometido, la confluencia de los hepáticos con pérdida de la comunicación entre ambos conductos. Y el quinto, se trata de un compromiso de un conducto aberrante del sector derecho solo o con estenosis del conducto hepático común, como se puede ver aquí. Ya. Aparte de esta clasificación, vamos a tener también la clasificación de Strasberg. En un intento por caracterizar mejor los patrones de lesión observados en la colecistectomía laparoscópica, Strasberg modificó la clasificación original de Bismuth porque esta clasificación se hizo cuando todavía se realizaba la colecistectomía abierta. Entonces, él las clasificó de la A a la E y entonces de la A a la E son nuevas clasificaciones y la E1 a la E5 corresponden a la misma clasificación de Bismuth. Entonces tenemos que la tipo A es fugas del conducto cístico o de pequeños conductos biliares con el lecho hepático. La clasificación B o tipo B es la oclusión de un conducto hepático derecho aberrante, que es este.
Ya, la tipo C, la sección sin ligadura de un conducto hepático derecho aberrante. Y el tipo D es la lesión lateral de la vía biliar principal, como podemos ver aquí. Ya, como les dije, el resto de la clasificación es la misma que vimos en la clasificación de Bismuth. Ya, entonces también vamos a tener la clasificación de Stuart-Way. Esta clasificación pretende cubrir aún más el espectro de posibles lesiones biliares y se basa principalmente en el patrón anatómico y el mecanismo de una lesión particular. Eh, la diferencia con las otras clasificaciones es que esta incluye la presencia de lesión vascular asociada. Entonces, esta tiene 4 tipos. Entonces vamos a poner que la tipo 1 tiene una incisión transección incompleta del colédoco. Ya, como podemos ver aquí. Ya, la tipo 2 es el daño lateral del conducto hepático común por cauterio o clip. Sería aquí. Ya, la tipo 3 es la transección completa del colédoco o del hepático común. La tipo 4 es un daño del hepático derecho o del accesorio. Ya. Las clasificaciones de Straubert y Bismuth son los sistemas más utilizados, pero no incorporan información clave como la condición del paciente, la permeabilidad vascular, el momento del reconocimiento de la lesión y la presencia de sepsis, que también son muy importantes para el manejo y el resultado de estas lesiones. Ya. El mecanismo de la lesión. Tenemos que la lesión laparoscópica, los errores que conducen a una lesión de las vías biliares durante la colecistectomía laparoscópica suelen ser el resultado de una percepción errónea del cirujano, más no una falta de conocimiento o juicio. Entonces, tenemos que este tipo de lesiones ocurre en la llamada lesión laparoscópica clásica del conducto biliar. Entonces tenemos que cuando una porción del conducto biliar común se reseca con la vesícula biliar, la inflamación en el área del triángulo de Calot puede dar como resultado una aproximación cercana a los conductos biliares cístico y el común. Entonces la retracción cefálica excesiva en el fondo de la vesícula biliar o la retracción lateral insuficiente en el infundíbulo de la vesícula biliar también pueden alinear los conductos biliares común y el cístico. En este caso, el conducto biliar común puede confundirse con el cístico y por tanto cortarse y dividirlo, lo que da como resultado una sección transversal del conducto biliar y lo lesiona. Ya, otros factores que se han asociado a lesión son la excesiva cauterización, el daño del colédoco debido a retracción lateral excesiva en el infundíbulo que produce la rotura y la anatomía biliar aberrante. También una inserción baja del conducto hepático posterior derecho puede confundirse fácilmente con el conducto cístico, como podemos ver en esta imagen. Ya. En estos casos, si no se corta el conducto, se produce una fuga biliar persistente. Ya. Em, las recomendaciones para prevenir la lesión. Ya, Strasberg, que fue uno de los encargados de hacer las clasificaciones, también definió el concepto de disección meticulosa del triángulo de Calot para establecer lo que se conoce como la visión crítica de la seguridad. Esto, nos ayuda a la visualización de las estructuras del triángulo de Calot. Em, esta técnica de visión crítica implica retraer el fondo de la vesícula biliar superiormente y el infundíbulo lateralmente. Luego, eliminar toda la grasa y el tejido conectivo del triángulo de Calot hasta que se vean todas las estructuras conectadas a la vesícula biliar. Esta maniobra que propuso Strasberg no siempre es posible, ya que puede existir inflamación en el área y una disección demasiado agresiva también puede provocar lesiones. Y por último,
La colangiografía intraoperatoria em, es otro método que podría utilizarse y es efectivo para delimitar la anatomía, pero su papel en la prevención de la lesión del conducto todavía es controvertido. Gracias. Diagnóstico de la lesión de vesícula biliar. La mayoría de las lesiones biliares que ocurren durante la colicistectomía laparoscópica se van a diagnosticar de manera tardía. Menos de un tercio de las lesiones biliares iatrogénicas se detectan en el momento de la colicistectomía laparoscópica. Vamos a tener que para realizar un buen diagnóstico de la lesión de vesícula biliar nos vamos a basar en 3 parámetros, que es la clínica, el laboratorio y las pruebas de imagen. En la clínica, el paciente va a mostrar síntomas inespecíficos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre e ictericia, que generalmente va a resultar de una pérdida biliar incontrolada hacia la cavidad peritoneal. En las pruebas de laboratorio vamos a tener una leucocitosis, una elevación de la bilirrubina, elevación de fosfatasa alcalina, elevación de gamma-glutamil transpeptidasa, elevación nucleotidasa, elevación de las transaminasas y una disminución de los niveles de albúmina. En los exámenes de imagen vamos a tener primeramente la ecografía abdominal. La ecografía va a ser extremadamente valiosa durante la evaluación inicial de un paciente sospechoso de tener una lesión biliar. Este va a ser el primer examen en realizar. Va a detectar colecciones de líquido en la cavidad peritoneal que va a sugerir una fuga de bilis. Además, va a permitir evaluar la vía biliar intra y extrahepática. Y por último, va a facilitar la aspiración percutánea, que es el pilar del tratamiento inicial. La segunda prueba de imagen va a ser la tomografía computarizada. En lesiones tardías puede detectar los biliomas, abscesos hepáticos o atrofia o hipertrofia hepática. El principal valor de la tomografía computarizada va a ser identificar el lugar exacto de la lesión. La siguiente prueba de imagen es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Esta se puede utilizar para evaluar las lesiones de las vías biliares. Va a tener una buena intensidad de señal con la bilis a diferencia de los tejidos de alrededor. Se puede usar después de la operación para clasificar las lesiones de los conductos biliares, lo que puede evitar la necesidad de procedimientos invasivos como la colangiografía retrógrada endoscópica o la colangiografía transhepática percutánea. La colangiografía retrógrada endoscópica va a ser de carácter diagnóstica y terapéutica. Primeramente, esta va a confirmar la presencia de una lesión biliar y va a proporcionar un medio para manejar de manera definitiva muchas lesiones con stents internos temporales. Va a detectar estenosis extrahepática o intrahepática con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Va a detectar el grado y el nivel de estenosis. Si la obstrucción es completa, la colangiografía retrógrada endoscópica no puede mostrar la vía biliar proximal. La colangiografía transhepática percutánea, la efectividad del uso de esta va a ser del 100% si las vías biliares se van a encontrar dilatadas. Permite la visualización de todo el árbol biliar. Se va a reservar para lesiones biliares con obstrucción completa o fracaso de los estudios anteriores que se mencionó, y puede servir para realizar dilataciones a través de balones. La gammagrafía con ácido iminodiacético hepatobiliar puede ser útil en el diagnóstico de una fuga de bilis, y este estudio carece de especificidad para definir con precisión la anatomía biliar. Una función útil para una exploración con gammagrafía con ácido iminodiacético hepatobiliar es en el paciente sintomático, poco después de la colecistectomía, en el que las imágenes no demuestran ningún líquido abdominal significativo que sugiera una fuga de bilis. La ecografía Doppler va a ser importante para la identificación de la permeabilidad de las estructuras vasculares.
debido a que en el 12 al 32% de los pacientes que tienen lesión laparoscópica asociada a la vía biliar tienen una lesión arterial. Tratamiento. El manejo inicial consiste en la reposición hidroelectrolítica, inicio de antibiótico-terapia y aspiración percutánea. El mejor tratamiento de una lesión en particular depende no solo de la extensión y ubicación de la lesión, sino también del marco de tiempo en el que se reconoce esta. La fase final en el manejo de la lesión del conducto biliar incluye definir la anatomía biliar y restablecer la comunicación entérico-biliar, para así evitar las complicaciones de la fuga biliar continua, como son la colangitis y la formación de estenosis. Algunos cirujanos recomiendan esperar hasta 6 semanas antes de la reparación para permitir que la inflamación disminuya y la infección se resuelva, pero es más adecuado reparar las lesiones en el menor tiempo posible para así evitar las formaciones de adherencias en el área afectada. En la siguiente imagen tenemos una hepaturia y una ostomía Roux-en-Y completada con una sonda de alimentación pediátrica. Se ha demostrado que los pacientes que se someten a reparación de la lesión del conducto biliar después de la colecistectomía laparoscópica tienen una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. En un estudio, la tasa de morbilidad después de la reconstrucción del conducto biliar fue del 43%. Por lo tanto, está indicada la vigilancia de por vida y la intervención temprana si existe una sospecha de estenosis. La formación de estenosis después de la reparación con seguimiento a largo plazo ocurre en 10 al 19% de los pacientes. Se ha informado que la tasa de enfermedad hepática crónica después de la reparación del conducto biliar está entre el 6 y el 22%. Como conclusión, tenemos que las lesiones biliares son problemas complejos que requieren un enfoque multidisciplinario con cirujanos, radiólogos, gastroenterólogos, expertos en enfermedades hepatobiliares. El mal manejo de estos pacientes pueden provocar discapacidades de por vida y hepatopatía crónica. Gracias.